Esta noche nos vamos muy atrás, no al siglo XIX ni al Imperio Romano. Esta noche viajamos al verdadero origen del sufrimiento humano, el momento en que naciste en la Edad de Piedra. Sin ropa interior, sin sopa caliente, sin cepillo de dientes y sin absolutamente ninguna esperanza. Bienvenidos al infierno sin wifi, el Paleolítico. Una época donde el mayor lujo era no morir congelado, y el mayor castigo era, bueno, todo lo demás. Aquí no hay reyes ni castillos, solo hambre, huesos, chillidos y una tribu que te olvidará más rápido de lo que un tigre te huele. Si te gusta este tipo de viajes alegres al pasado oscuro, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Nos ayuda mucho a seguir desenterrando estas joyas del dolor humano. Y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo o del Paleolítico nos estás viendo y qué hora es. Nos encanta saber si nos miran desde una cueva en Asturias o desde una fogata en Patagonia. Prepárate, porque esta historia no es un documental dulce con música de flauta. Es un recorrido completo desde el instante en que asomas la cabeza entre musgos ensangrentados, hasta el glorioso día en que te conviertes en hueso olvidado por la evolución. Y sí, vamos a vivirlo todo juntos. Desde el parto en una cueva húmeda, hasta el último suspiro en un lodazal lleno de sanguijuelas, sin pausa, sin compasión, sin papel higiénico. ¿Listos? Entonces respiren hondo, porque empezamos por el principio. Cuando naciste, parir en una cueva, tu primera ruleta rusa. Nacer en el Paleolítico era, ante todo, una falta de respeto al sentido común. No porque alguien te preguntara si querías venir al mundo, sino porque el mundo al que llegabas estaba hecho con el mismo cariño que un zapato de piedra. Para empezar, no había epidurales, ni dulas, ni música relajante con ballenas. Lo que había era una cueva fría, húmeda, con ecos de murciélagos cabreados y un suelo tan amable como una lija mojada. Tu madre, que probablemente ya había parido 3 veces antes de los 20, se recostaba sobre una piel de animal que olía a lo que ya imaginas, empujaba con el mismo entusiasmo que un alce en celo y rezaba en el lenguaje de gruñidos correspondiente para que no fueras muy cabezón. La tribu, mientras tanto, decidía si valía la pena asistir al evento o irse a perseguir un ciervo cojo. Porque en aquellos tiempos, entre nacer y cazar, había una relación directa. Si el parto interrumpía la merienda, no ibas a caer bien. Si eras afortunado, algún anciano con manos temblorosas y sabiduría adquirida por ensayo, error y muerte, cortaba el cordón con una piedra que había usado horas antes para destripar un pez. Si no, el cordón lo cortaba tu madre, con los dientes, con un palo o simplemente esperando a que se secara como espagueti viejo. No existía la incubadora. Si nacías antes de tiempo, te arropaban con humo y supersticiones. Si nacías con problemas, se asumía que eras un nuevo tipo de espíritu, o más probablemente que tenías los días contados. Y aun si todo salía bien, lo cual en términos paleolíticos significaba que seguías respirando, te recibía un mundo donde no había ropa, solo envoltorios de bicho, ni leche asegurada, porque tu madre podía estar desnutrida, mordida o dormida. A veces incluso la leche venía de otra mujer, si es que aún no había prestado servicio a media aldea, o directamente te chupabas el dedo, hasta que alguien decidiera compartir un caracol hervido. El concepto de primer baño era inexistente. Más bien, rodabas un poco sobre el suelo hasta que se te cayeran los restos de placenta o algún perro de la tribu te lamía sin rencor. Tu primer juguete podía ser una piedra puntiaguda, un hueso sospechosamente humano o un escarabajo con cara de pocos amigos. No había fotos del nacimiento, pero sí posibilidad de que alguien pintara una línea torcida en la pared de la cueva y dijera que eras tú. Si llorabas mucho, era señal de fortaleza. Si no llorabas, también. Si llorabas demasiado, te tapaban con piel y se hacía el silencio. El margen de interpretación era amplio. Lo importante era no morirte el primer día,
porque eso daba mala suerte. Si lo lograbas, eras motivo de celebración, alguien mascaba raíces a tu salud y otro bailaba alrededor del fuego, probablemente borracho con hongos. Pero no te emociones, en el Paleolítico, cada nacimiento era más bien una especie de apuesta existencial, y tú eras la ficha, y la ruleta, y el croupier. En resumen, si nacías, eras bienvenido. Si sobrevivías, eras raro. Jugar en el Paleolítico era un concepto bastante flexible, más parecido a sobrevivir gateando que a divertirse con intención. Si eras un bebé en la edad de piedra, no esperes sonajeros, muñecos blanditos ni pelotas de colores. Lo que había a tu alrededor era una selección maravillosa de objetos filosos, restos de animales a medio roer y una colección variada de bichos con patas, pinzas o veneno. Tu primer juguete probablemente fue un hueso de jabalí, ya limpio por las hormigas, roído por media tribu y olvidado en un rincón de la cueva donde tú gateabas sin rumbo. Ese hueso podía tener cualquier función: rascador de encías, arma improvisada, palo de lluvia o instrumento musical si lo golpeabas contra el cráneo de otro niño. La seguridad infantil no era una prioridad, básicamente porque no existía ni el concepto de infancia. Eras o un adulto en miniatura o un pedazo de carne con futuro incierto. Gateabas entre piedras sueltas, espinas, excrementos resecos y ocasionalmente un escorpión despistado. Y si sobrevivías a tu propia curiosidad, era porque ya estabas desarrollando reflejos dignos de una cucaracha. Las cuevas no tenían suelos acolchados. Lo más parecido a una alfombra era una piel de animal con larvas incluidas, y si tenías suerte, no te dormías sobre una espina de puercoespín. Tu madre no tenía tiempo para estimular tu desarrollo cognitivo con juegos de construcción. Si te veía entretenido masticando una piedra, lo único que decía era que no moleste, y si no te veía, probablemente pensaba que alguien ya te había pisado sin querer, y pasaba página. Algunos bebés encontraban fascinación en lamer paredes húmedas, cubiertas de moho, lo cual no era tan absurdo, considerando que la humedad al menos estaba fresca. Otros desarrollaban un fuerte vínculo afectivo con su propio dedo del pie, porque no había muchas opciones más interactivas. Los juguetes con rueditas, por supuesto, no existían, pero sí podías empujar cráneos de roedores como si fueran carritos de hueso. A veces te regalaban una piedra especial, redonda, que alguien había encontrado junto al río y había decidido que parece un espíritu bueno, y tú, como todo bebé sensato, te la metías en la boca. El sonido de la infancia no era la risa, era un constante plop, toc, splat, mezcla de objetos golpeando superficies orgánicas y bebés cayendo sobre sus propios mocos. La estimulación sensorial era total: frío helado, humo de fogata, pelos de lobo, baba de perro y el suave cosquilleo de insectos que anidaban en tus orejas sin permiso. Si lograbas no atragantarte con algo, se te consideraba despierto, y si lograbas escabullirte gateando hasta la entrada de la cueva, siempre estaba el riesgo de que una hiena te viera como un snack de medianoche. Pero no todo era tragedia, también estaba la maravilla de descubrir cosas nuevas cada día, como qué pasa si chupas una raíz alucinógena o si te atas una víscera seca al cuello. La imaginación era infinita, y el control parental, nulo. En resumen, jugar en la Edad de Piedra era una experiencia altamente sensorial, autogestionada y cargada de adrenalina. Si sobrevivías tus primeras aventuras con huesos, piedras, babosas y escorpiones, bueno, ya estabas listo para tu siguiente desafío: competir por comida. Y sí, todo eso antes de aprender a caminar. La lactancia en el Paleolítico no era ni exclusiva ni higiénica, ni mucho menos una experiencia tierna, entre madre e hijo, bajo una mantita de algodón. Aquí no había lactancia materna como la imaginas, con posiciones ergonómicas, almohadas en forma de U o apps,
que te dicen ya comió. No, señor. Aquí se mamaba donde se podía, como se podía y con lo que hubiera. Empezando por el detalle más importante, tu madre probablemente ya estaba amamantando a otro crío cuando tú llegaste. ¿Solución? Te enchufaban al pezón libre más cercano, que no siempre era el de ella. En muchas tribus, especialmente entre grupos nómadas, donde la mortalidad era el pan de cada día, se practicaba lo que hoy podríamos llamar lactancia comunitaria forzada, pero que en ese entonces era simplemente sentido común brutal. Si una mujer tenía leche, se le asignaba niño; si no tenía leche, rezaba para que alguien más sí. La propiedad privada no aplicaba a los pechos. Era más bien una especie de bar autoservicio. El bebé que llegaba primero, mamaba primero, y si había más bocas que tetas, comenzaba la guerra. Literal, niños mordiendo, empujando, arañando, chillando como murciélagos coléricos para reclamar el único recurso nutritivo que no sabía a carne podrida. Los gritos eran el lenguaje oficial de la supervivencia. El bebé que más escándalo hacía tenía más posibilidades de que lo atendieran antes de que el resto muriera de hambre o fuera confundido con un cachorrito y lanzado al río por error. En ciertas cuevas se han hallado restos óseos de recién nacidos con marcas de trauma en los cráneos, posiblemente por ser considerados de más o muy tranquilos, lo cual en una tribu sin excedentes era sospechoso. Y si una mujer quedaba sola con más de un bebé, por ejemplo, si la madre de uno moría en el parto, se establecía un sistema de turnos tan primitivo como implacable: 2 minutos por bebé, sin lloriqueos ni quejas. El que no succionaba fuerte quedaba eliminado del juego biológico. Y los padres, ausentes, ocupados en actividades de altísima prioridad, como tallar lanzas, gritarle a nubes o luchar con castores gigantes. La ternura masculina era tan escasa como el jabón. La tribu, como unidad funcional, cuidaba de los niños siempre y cuando esos niños no interfirieran con la recolección de hongos, la siesta o el chisme ancestral alrededor de la fogata. Y para rematar, no solo compartías la leche con tus hermanastros, primos o hijos del chamán, también competías con animales. Perros semidomesticados, cabras de paso, incluso cachorros de lobo criados cerca de los humanos, podían intentar succionar, sobre todo si estaban lo suficientemente confundidos y tú lo suficientemente sucio como para parecer de su especie. Y si alguien en la tribu tenía un fetiche raro con la leche humana que sí lo sabía, ya ni sabías si la tetada del día era para ti, tu hermano, el perro o el vecino. No existían los biberones, ni las fórmulas, ni el lujo de decir mi cuerpo, mis reglas. El cuerpo era de la comunidad, y tus reglas no importaban porque todavía ni hablaban. A veces la leche venía agria por la dieta de la madre, raíces fermentadas, hongos dudosos, carne pasada, y tú simplemente tenías que tragar y confiar en la selección natural. ¿Te caía mal? Mala suerte. ¿Te daba gases? A nadie le importaba. ¿Vomitabaste? Bien, más para otro. El sentido de competencia empezaba desde la tetilla. Algunos niños desarrollaban técnicas de succión más agresivas, otros directamente usaban el codo para noquear al rival. Y los más avispados simulaban dormir para luego atacar por sorpresa. Era la versión paleolítica del ajedrez infantil, solo que con babas, llantos y un trasfondo de desesperación nutricional. La infancia no era dulce, era ruidosa, desordenada y con olor a leche agria y cuero mojado. Si sobrevivías el primer mes de lactancia sin ser desplazado, empujado, olvidado o confundido con un cachorro de zorro, ya eras leyenda viva en la tribu. Te miraban con respeto, no por tu cara, sino por tu capacidad de succión, tu volumen vocal y tus reflejos de ninja prehistórico. Así que no creciste con apego seguro ni con estimulación temprana.
creciste colgado de una teta compartida, rodeado de gritos y mordiscos, con la única certeza de que si dejabas de chupar, te convertías en el siguiente snack de la cadena alimenticia. Y esa, amigo mío, fue tu tierna infancia. Hablar en el Paleolítico no era un lujo cultural, ni una vía para la poesía, ni mucho menos una forma de expresar tus emociones más profundas. Hablar era gritar con intención. Tu primera palabra no era mamá, ni agua, ni luz, porque ninguna de esas cosas existía en su forma actual o se consideraban útiles. Tu primera palabra, si tenías suerte, era corre, y no porque quisieras hacer ejercicio, sino porque algo peludo, con dientes como cuchillos, acababa de salir de los arbustos y quería merendarse a alguien con forma de niño pequeño. La lengua prehistórica era básicamente un catálogo de advertencias y gritos de pánico. No había gramática, ni conjugaciones, solo sonidos guturales para diferenciar entre comida, peligro y ese imbécil me robó el hongo. Aprender a hablar era, literalmente, una habilidad de supervivencia, como aprender a escupir semillas o a distinguir entre agua potable y orina de jabalí. Si no sabías decir fuego, no lo obtenías. Si no sabías decir serpiente, eras mordido. Y si confundías mamut con matadlo, podías provocar la estampida más tonta y letal de la temporada. Los bebés eran como loros salvajes, repetían lo que oían, sin filtro ni contexto, lo cual resultaba en momentos brillantes como señalar a un chamán en trance y decir «basura» o gritar sangre cada vez que veías una manzana. El idioma era una mezcla entre onomatopeyas, gruñidos, escupitajos y gestos con la mano, y si hablabas demasiado claro, te consideraban sospechoso de brujería o peor aún, de tener una personalidad. El desarrollo del habla no se celebraba, se toleraba, era funcional. Decías lo necesario para no morir y ya. Nadie tenía tiempo para cuentos, metáforas o sarcasmo. Si un niño intentaba describir sus emociones, lo mandaban a recoger piedras hasta que se le pasara. El vocabulario se limitaba a lo inmediato: carne, lanza, lluvia, huye, muerde, quema, frío, muerto. Y con eso bastaba para vivir y para morir. No había palabras para esperanza, alma o ternura. Esas se inventarían mucho después, cuando la gente tuviera tiempo para no morirse en cada esquina. Las confusiones lingüísticas eran una fuente constante de caos. Decir agua cuando querías cueva podía terminar con media tribu empapada. Decir jefe cuando en realidad decías mono podía costarte una piedra en la frente. El primer diccionario era la memoria de los viejos, que además inventaban significados según el humor del día. Si un niño decía algo nuevo y útil, se quedaba. Si decía algo raro, se eliminaba del idioma y a veces del grupo. Algunos investigadores creen que las primeras conjugaciones verbales nacieron por accidente, cuando alguien gritó «yo lanzo» y el otro entendió «tú mueres». Lo importante era hacerse entender con la menor cantidad de saliva posible. Los concursos de oratoria eran más bien competiciones de quién rugía más fuerte sin perder el aliento. Y si pronunciabas algo con demasiada claridad, los demás se alejaban lentamente, como si olieras a enfermedad. Hablar era rudo, directo, y muchas veces acompañado de golpes para asegurar el mensaje. El silencio, sin embargo, era aún peor. Si un miembro de la tribu estaba callado mucho tiempo, se asumía que planeaba algo o que ya estaba muerto por dentro. Así que aprendías a hablar por necesidad, no por vocación. Y lo hacías rodeado de otros niños que gritaban todo el día cualquier palabra que hubiera funcionado el día anterior, esperando que también sirviera hoy. La evolución del lenguaje fue un caos lleno de malentendidos, peleas y frases míticas como «cuidado», justo antes de una muerte absurda. A veces el primer «te quiero» era indistinguible de «te mato» y viceversa. Pero así era la música de fondo de tu infancia. Una sinfonía de chillidos, rugidos, sonidos de huesos rompiéndose y de vez en cuando una palabra nueva que alguien anotaba mentalmente justo antes de que lo devorara un felino.
Y con suerte, entre tanto desmadre verbal, tú aprendías a decir lo más importante: yo no fui. Entre tanto desmadre verbal, tú aprendías a decir lo más importante: yo no fui. Porque en el Paleolítico, hablar no servía para brillar, servía para que no te golpearan primero. La infancia paleolítica era un concepto que hoy provocaría la renuncia inmediata de cualquier pedagogo moderno. No había guarderías, ni títeres, ni meriendas equilibradas. Había piedras, bestias y un horario escolar que empezaba cuando abrías los ojos y terminaba cuando te los cerraba un oso. Desde los 4 o 5 años, si habías sobrevivido tanto, se te consideraba oficialmente apto para ser útil, lo cual, traducido al idioma de la cueva, significaba: anda a buscar comida y no vuelvas con las manos vacías, ni muerdas nada que muerda de vuelta. Los adultos no te leían cuentos. Te gritaban desde lejos que no te acercaras al río porque había cocodrilos, y si te acercabas igual, te convertías en lección para el siguiente. Aprender no era algo progresivo ni simpático. Era inmediato y con consecuencias. Si no sabías distinguir entre una seta comestible y una que te hacía ver colores y luego morir babeando, pues se aprendía una vez, y ya. Las escuelas eran las ramas en la cabeza, los callos en las manos y las mordidas en las piernas. Los juegos infantiles eran entrenamientos de combate disfrazados de inocencia: lanzar piedras a animales, correr cuesta abajo sin frenar, trepar árboles llenos de espinas o practicar cómo no llorar cuando te fracturabas algo. Porque llorar, si bien era una señal de que estabas vivo, también era una invitación abierta para depredadores y reprimendas. Nadie quería cargar a un crío con el tobillo hinchado si la cena todavía estaba corriendo por el bosque. Así que aprendías rápido a callarte, a no tropezar y a moverte como si tuvieras 6 ojos y radar. Las madres no te llevaban al parque. Te dejaban cerca de un arbusto con la instrucción de que si oyes pasos te escondes. Si es tu hermano, le tiras una piedra. Si es un adulto, saluda con respeto o corre. La infancia era un eterno escondite, con reglas que cambiaban según el humor del cielo. Algunos niños eran entrenados como exploradores, los mandaban adelante a ver si el terreno era seguro. Spoiler, no lo era. Si volvían, genial. Si no, la tribu cambiaba de dirección. Otros aprendían a recolectar frutos que los adultos no podían agacharse a recoger. O a meterse en grietas donde solo una criatura de 90 centímetros podía acceder sin quedar atascada para siempre. Cada día era una misión suicida con sonrisa de responsabilidad. Tus juguetes eran herramientas que también servían como armas. Una lanza pequeña, una honda improvisada, un palo afilado que tu primo usaba para jugar al jabalí contigo como víctima. Los niños se entrenaban entre sí a base de golpes accidentales, caídas gloriosas y competencias de quién cazaba primero un sapo sin asco. Si tenías talento para atrapar bichos o imitar el canto de un pájaro para atraerlo y matarlo, te aplaudían mentalmente porque nadie aplaudía de verdad. Si eras torpe, te ponían a vigilar la cueva. Y si eras muy torpe, te dejaban como cebo para ver si había depredadores cerca. Una estrategia ancestral que hoy llamaríamos negligencia criminal, pero que entonces se llamaba prueba de fuego. Las tribus no tenían psicólogos ni terapeutas infantiles. Si un niño estaba triste, se asumía que tenía hambre. Si estaba muy triste, se asumía que tenía fiebre. Y si estaba demasiado callado, se asumía que no estaba. Algunos niños desaparecían y nadie lo mencionaba en voz alta, como si el silencio borrara la estadística. Otros eran celebrados por su destreza con la lanza o su capacidad para no morir cuando se les caía encima una piedra. Los juegos en grupo incluían competencias de quién escalaba más alto sin gritar, quién podía aguantar más tiempo bajo el agua sin tragar renacuajos, o quién podía dormir al lado de una víbora sin moverse. Todos sabían que algún día esas habilidades iban a marcar la diferencia entre ser un cazador o un desayuno. La infancia no era un prólogo,
era el casting. Si pasabas los primeros años sin romperte el cuello, sin comerte algo venenoso y sin convertirte en anécdota triste, te ganabas el derecho de vivir otro día. Y no había diplomas, ni dibujos en la nevera, ni premios. Tu premio era seguir respirando. Tu mérito era no haberte muerto aún. Y tu mejor día era cuando no te tocaba a ti ser el que distrajera al jabalí mientras el resto huía. Porque sí, en el Paleolítico los niños jugaban todo el tiempo, pero el juego nunca era para ellos. Descubrir el fuego suena épico en los libros de historia, pero en el Paleolítico era más parecido a una comedia absurda protagonizada por monos desesperados con piedras en la mano y pelo quemado en la nariz. El fuego no lo descubrías tú, te lo encontrabas por error o por desesperación. A veces caía un rayo, prendía un árbol, y alguien muy valiente o muy idiota se acercaba a mirar con curiosidad cavernaria. La mayoría de las veces huían pensando que era un espíritu, pero siempre había uno que decía, ¿y si lo tocamos? Y ahí comenzaba la magia o la tragedia. Generar fuego a propósito era como intentar bailar reggaetón con 2 piedras mojadas, mucha fricción, 0 ritmo, y al final terminabas frustrado, cansado, y con ampollas donde no deberías tenerlas. Usabas madera seca, sílex, pedernal, hojas secas y la esperanza. Y si no tenías eso, usabas tus propios nervios como combustible. Cuando finalmente salía una chispa, después de media hora rascando como hámster en celo, y el humo aparecía como señal divina, todos en la tribu entraban en modo religioso. Nadie respiraba, nadie parpadeaba, y el que estornudaba era exiliado o golpeado con el palo del chamán. El fuego era vida, pero también caos. Mantenerlo encendido era una obra de arte y un acto de vigilancia constante. Cualquier cosa podía apagarlo: el viento, la lluvia, un pie mal puesto o un niño curioso con ganas de mear. Porque sí, el fuego era magnético, pero también era el lugar favorito para mear en las noches frías. Cuando no veías bien y confundías el humo con niebla, las fogatas se apagaban más veces por orina mal dirigida que por la lluvia, y nadie se disculpaba. Solo se miraban entre todos y alguien decía otra vez el niño, y vuelta a rascar piedras. Una vez que el fuego estaba encendido, se convertía en el centro del universo tribal. Se cocinaba, se secaban pieles, se ahuyentaban bichos, se contaban gruñidos que hoy llamaríamos historias. Tú, como niño entusiasta, querías participar. Tal vez acercabas una rana con la esperanza de asarla, pero no sabías controlar el calor, ni entendías que la rana debía estar muerta primero. Resultado: salpicones, humo, caos, gritos, risa, bofetada. O tal vez intentabas calentar una raíz venenosa pensando que así se volvía comestible. No lo hacía, pero al menos, al morir, no tenías frío. El fuego también servía para marcar territorio. A veces literalmente. Algunos se tatuaban con carbones calientes, otros simplemente encendían ramas y las agitaban como si fueran antorchas del infierno. Nadie sabía para qué, pero era entretenido hasta que alguien prendía sin querer el pelo de otro. Porque en la edad de piedra, todos estaban cubiertos de algo inflamable: piel de oso, grasa de animal, pelo largo, frustración, y nada arde más rápido que un neandertal con autoestima. Los accidentes eran parte del ritual. A veces el chamán echaba hongos en el fuego y todos respiraban el humo, sagrado, que en realidad era alucinógeno. Eso explicaba muchas decisiones estratégicas, como atacar un mamut con 3 palos o hablarle a una piedra durante horas. El fuego no solo iluminaba, también revelaba. Revelaba la suciedad, los piojos, los defectos, los chismes, los resoplidos mal disimulados. Era la luz pública antes de la linterna y el Twitter. Si alguien había comido más de la cuenta, se notaba en la cara bajo la llama. Si alguien no se había lavado, es decir, todos, el humo lo hacía evidente. El fuego era juez, terapeuta y calefacción.
pero era celoso. Un descuido y se apagaba, un mal viento y se extendía, quemando la cueva, la tribu y al primo dormido. Por eso, el fuego nunca se dejaba solo. Siempre había un niño de guardia. Normalmente tú, sentado con una rama, empujando brasas, sudando y deseando estar cazando caracoles como los demás. Y si se apagaba, bueno, eras tú quien perdía el derecho a comer caliente esa noche. En resumen, el fuego era el mejor invento del Paleolítico, justo después del garrote y antes del sarcasmo, pero también era una de las cosas más traicioneras. Y si aprendías a encenderlo, protegerlo y no mearlo por accidente, ya estabas listo para sobrevivir otra noche más. Y si no, pues siempre podías calentarte con la vergüenza. La educación en el Paleolítico no venía con mochila, lápices ni campanita de recreo. Venía con garrote, gritos y un temario tan simple como contundente: aprende a cazar o conviértete en el plato del día. No existía el concepto de infancia como etapa para el desarrollo emocional. Eras o útil o estorboso. Y si eras estorboso, te usaban para probar si el puente de ramas aguantaba peso. Los profesores eran tus propios familiares, lo cual ya sonaba mal, pero empeoraba cuando entendías que enseñar significaba: haz lo que yo hago, o muere como el último idiota que no lo hizo. Las clases eran prácticas y brutales: lanza en mano, piedra en la otra, y a correr detrás de algo que corría más rápido que tú y podía matarte con la mirada. Si fallabas el primer intento, te gritaban. Si fallabas el segundo, te golpeaban. Y si fallabas el tercero, te dejaban solo a ver si aprendías por contacto directo con la desesperación. El temario básico incluía cómo tirar una piedra sin reventarte el pie, cómo distinguir una huella de jabalí de una de tu abuela, cómo trepar un árbol sin romperte los genitales, y cómo no llorar cuando te cortabas con el pedernal, porque eso olía a debilidad, y debilidad era como invitar al lince a la cena. Las clases de anatomía eran impartidas con cadáveres frescos, las de química con raíces alucinógenas, y las de arte, bueno, si dibujabas algo en la cueva y al jefe no le gustaba, usaban tu espalda como pizarra alternativa. No había exámenes, pero sí pruebas constantes: si podías caminar sin cojear después de cazar lagartijas descalzo sobre piedras filosas, pasabas de nivel. Si regresabas con algo comestible sin llorar, podías cenar. Si sabías imitar el sonido de un ave sin que te dispararan una lanza por error, eras el nuevo maestro. El silencio era el idioma oficial del aula. Preguntar estaba mal visto. Si preguntabas demasiado, te daban un palo en la cabeza o te asignaban tareas como espantar moscas del chamán con tu aliento. Las respuestas se obtenían observando, copiando o sobreviviendo a la situación. Los mejores alumnos eran los que no se quejaban, los peores, los que no duraban más de una semana. Las clases de grupo eran verdaderas peleas rituales, donde los niños se golpeaban con palos para ver quién tenía reflejos, resistencia o la suerte de no caerse sobre brasas encendidas. Los castigos no eran psicológicos, eran geográficos. Te mandaban a dormir a la parte fría de la cueva, donde incluso las ratas te miraban con lástima. O te hacían cargar piedras inútiles solo para reforzar tu obediencia muscular. Algunos aprendían rápido, otros se fracturaban algo, y todos terminaban con cicatrices que servían como certificado de asistencia. La lectura consistía en interpretar rastros en el barro, y la escritura en rascar símbolos en huesos ajenos. No había diploma final, solo una lanza más grande y una espalda más torcida. Y si algún día se te ocurría enseñar a otro más joven, lo hacías a gritos, como te lo hicieron a ti, porque en la escuela prehistórica el método era simple: romper primero, preguntar después. Así que no había orientación vocacional, ni tutorías, ni semana del estudiante. Había un palo, una orden y un animal que se escapaba si no eras lo bastante rápido. Y si alguna vez sentiste nostalgia por los días escolares modernos,
Recuerda, al menos tú no aprendiste matemáticas mientras esquivabas un jabalí. Comer en el Paleolítico no era un derecho, era una bendición impredecible con forma de lagarto medio muerto, raíz sospechosa o mamut suicida. Olvídate de desayunos, almuerzos, cenas o meriendas. La jornada alimenticia de un humano prehistórico era una tómbola cósmica, donde el premio mayor era no morirse de hambre hoy, y el más frecuente era chupa un hueso viejo y agradece. La dieta paleolítica no era la fantasía fit que venden hoy en redes sociales con batidos verdes y panceta orgánica. Era una sucesión de días eternos donde masticabas corteza de árbol con cara de gourmet frustrado y rezabas para que no fuera venenosa. Había épocas enteras donde la tribu entera vivía a base de raíces duras como piedra, gusanos ricos en proteínas y algún que otro escarabajo rechoncho que se arrastraba por error entre tus piernas. Si eras niño, tu menú consistía en lo que sobraba después de los adultos: médula ya chupada, hojas masticadas a medias o el jugo que alguien escupía tras morder una fruta demasiado ácida. Nadie te preguntaba si tenías hambre, se asumía que sí, siempre, y si no la tenías te miraban raro, como si algo estuviera mal contigo. El hambre era el lenguaje común de la tribu. Todos la sentían, todos la compartían, todos la usaban como excusa para estar de mal humor, golpear más fuerte o comerse al vecino si se quedaba dormido muy cerca del fuego. Los periodos de escasez eran tan frecuentes que cuando llegaba una presa decente, se convertía en una orgía salvaje de grasa, hueso y baba, donde el que pestañeaba se quedaba sin lengua, literalmente. Se han encontrado esqueletos con marcas de dientes humanas en costillas, brazos y hasta en fémures. La interpretación arqueológica: probablemente murieron durante un banquete mal gestionado. Comer era un deporte de contacto. Si había carne, se repartía a golpes. Si no había, se repartía el llanto, las miradas de odio y el musgo chamuscado, que técnicamente no mataba, pero tampoco alimentaba. En muchas tribus se establecía una jerarquía de consumo tan estricta como la de un comedor militar. Primero el jefe, luego el chamán, luego los que no estaban muriéndose, y al final los niños y las mujeres, que recibían la parte menos identificable del animal: orejas, cartílagos, glándulas y, en ocasiones especiales, el contenido estomacal de la presa, que era considerado prefermentado y por tanto más fácil de digerir. A veces el festín consistía en una rana deshidratada compartida entre 5. O una serpiente medio viva que alguien pisó por error y que después de asesinar al valiente fue cocinada con más miedo que sal. La escasez era tan habitual que muchos desarrollaban técnicas para engañar al estómago: tragar piedras pequeñas, masticar aire, chupar el propio pelo o dormir más horas de lo normal para evitar pensar en la nada comestible. En épocas extremas, la dieta incluía cosas como cuero hervido de sandalia usada, cenizas mezcladas con agua, sopa de espíritu y hasta huesos molidos, porque tienen minerales. Algunos paleonutricionistas actuales dicen que comían lo que les daba la naturaleza. Cierto, pero la naturaleza también les daba diarrea, hongos en la lengua y visiones místicas provocadas por hambre prolongada. Comer una vez al mes no era anormal. Era motivo de celebración tribal, canciones guturales y danzas ridículas alrededor de una olla donde flotaban cosas no identificables. El resto del mes se vivía con el estómago pegado a la columna, el humor de un oso herido y la mirada vacía de quien ya soñó con masticar su propia sombra. Comer en el Paleolítico no era alimentarse, era sobrevivir con mordidas. Y si tenías suerte, te tocaba un trozo de hígado con sabor a victoria. Si no, una uña de jabalí chamuscada y agradece. Porque sí, una comida al mes no hace verano, pero hacía que al menos no murieras ese día. Si crees que tu primera experiencia íntima habría sido una historia de miradas profundas, juegos previos y una piel de oso estratégicamente colocada junto al fuego, no.
Pero tampoco esperes una escena de cueva con garrote en mano y mujer arrastrada por los pelos, porque eso también es un invento moderno con complejo de guionista de los 80. La realidad del Paleolítico era mucho más práctica, repetitiva y en muchos sentidos más democrática que lo que nos quieren vender. No había noviazgo, ni celos, ni drama tribal con peleas por esa mujer es mía. Lo que había era gente con frío, hambre y hormonas a punto de ebullición, resolviendo sus necesidades con el que estuviera más cerca y tuviera pulso. Las mujeres no eran propiedad, porque nadie era propiedad de nadie. Bastante tenías con que el tigre dientes de sable no te arrancara el brazo como para ponerte a discutir sobre fidelidad. La estructura social no conocía ni la monogamia ni la paternidad, porque nadie tenía idea de qué escupitajo produjo a qué cría, y francamente a nadie le importaba. Si nacía un bebé, era de la tribu, y si no sabías quién lo había hecho, mejor, porque así nadie reclamaba y todos cooperaban. El acto íntimo era tan libre como rudimentario, se daba cuando se podía, donde se podía, con quien estuviera dispuesto y sin pensar mucho en si eso tenía consecuencias, porque la única consecuencia que importaba era seguir respirando. No había habitaciones privadas, a veces ni siquiera había cuevas. El lugar del encuentro podía ser una roca plana, un matorral sin espinas, o el rincón de la fogata que menos humo echaba. Los sonidos se mezclaban con el crujir de huesos, los estornudos de las cabras y las carcajadas de los que miraban sin disimulo, porque la privacidad era un concepto que se inventaría muchos milenios después. Había encuentros en grupo, por turnos, con hongos alucinógenos, aburridos entre dos que no se soportaban pero hacía frío, y con espectadores que no sabían si estaban aprendiendo o apuntando ideas para después. No existían roles fijos ni jerarquías en el lecho. Si alguien quería y el otro también, ya era bastante. Y si había más de uno queriendo, se organizaba una secuencia. La sangre no era obstáculo, el sudor no molestaba, y los pelos no se discutían. La belleza era una cuestión secundaria. Si tenías dientes y no olías a carne muerta, ya estabas por encima del promedio. Las señales de atracción incluían compartir médula, dejarte el último escarabajo asado o no escupirte en el fuego. Y si te hacían sitio en la piel común para dormir, eso ya era básicamente una propuesta de convivencia. El placer no era un misterio, era una meta. Y cuanto más fuerte, más se creía que aumentaban las posibilidades de dejar descendencia. Por eso, en algunas tribus, las mujeres mantenían encuentros con varios compañeros seguidos, no por lujuria ni por descontrol, sino porque la lógica era simple: más semillas, más chance de que brotara algo. Y funcionaba. Se han encontrado restos óseos de clanes enteros, sin estructuras familiares claras, donde todos criaban a todos, y nadie preguntaba, ¿de quién es ese niño? Era del grupo. Punto. Los celos eran un lujo emocional que no te podías permitir cuando no sabías si al día siguiente tendrías que comer. Y si te enamorabas, nadie te detenía, pero tampoco te hacían una canción. El afecto no era obligatorio, pero el contacto sí era frecuente, porque servía, porque calmaba tensiones, porque calentaba más que el fuego cuando éste se apagaba, y porque con suerte producía nuevos miembros para la tribu, que pudieran recoger leña, espantar hienas y morir más tarde en algún agujero absurdo. Así que sí, tu primer acto habría sido una combinación de torpeza, jadeos, risas, olores indescriptibles, y la certeza de que estabas haciendo algo tan normal como masticar médula o rascarte los piojos. Y si no salía bien a la primera, no pasaba nada. El Paleolítico ofrecía muchas oportunidades, demasiadas, porque mientras siguieras vivo, con fuerza y sin infecciones visibles, siempre habría alguien dispuesto a practicar contigo el arte ancestral de no complicarse la vida.
Si pensabas que ser inútil en el Paleolítico solo te convertía en alguien que no aporta, prepárate para descubrir lo que realmente pasaba cuando regresabas de cazar con las manos vacías y la mirada perdida. Te convertías oficialmente en lo que los antropólogos modernos llamarían peso muerto tribal. No había despidos, ni cartas de advertencia, ni reuniones con recursos humanos. Simplemente dejaban de pasarte el hueso con tu parte. En un mundo donde cada bocado se ganaba a garrotazos y cada bicho que caminaba era una potencial cena, no traer carne equivalía a firmar tu sentencia de inanición social. Y no es que te odiaran con pasión, es que te ignoraban con eficiencia. No cazaste, no comes, así de simple. El problema era que cazar no era exactamente un paseo por el bosque con final feliz. Salías de madrugada con una lanza hecha de palo astillado, siguiendo huellas que podían ser de mamut, de oso o de otros cazadores igual de hambrientos. Caminabas 3 días, perdías a un primo, te orinaba un jabalí y volvías con una mordida de serpiente, un grano de polen en la nariz y una historia que nadie quería oír, porque en el Paleolítico no existía la empatía profesional. Existía el resultado carne o nada. Si eras niño o demasiado flaco o simplemente un torpe con la lanza, lo sabías desde el primer día, eras candidato al ayuno prolongado. La tribu no desperdiciaba recursos en motivarte. No te enseñaban mejor, simplemente te servían menos. O te servían último, cuando ya solo quedaban tendones y hueso. El hambre era la motivación suprema. Y la presión social venía en forma de panza vacía y miradas de desprecio, mientras otro se relamía comiendo riñón crudo frente a ti. Había incluso un protocolo tácito. El que no cazaba, limpiaba, y si no cazabas ni limpiabas, te tocaba ser cebo, literal. A veces te ataban un pellejo de liebre al tobillo y te hacían correr por el valle para ver si salía el depredador. No por maldad, sino porque alguien tenía que hacerlo. Era un sistema meritocrático brutal. El valor de tu existencia se medía en kilos de proteína animal aportados por semana. Y si tu marcador era 0, bueno, lo sabías cuando alguien tosía al repartir raciones y se olvidaba tu nombre. A veces, los más inútiles intentaban salvarse por el humor, la música si es que golpear piedras se considera música, o incluso inventando profecías. Hoy no cazaré porque el espíritu del búfalo me lo impide. Spoiler, el espíritu del búfalo te impedía comer también. Algunos se reciclaban como recolectores de frutas, pero esas solo servían para los niños y los dientes enfermos. Así que si no cazabas, no eras un héroe, ni un proveedor, ni un macho alfa. Eras básicamente decoración ambulante. Y nadie decora cuevas sin propósito. Lo más triste es que incluso los que sí cazaban podían fallar un día, y bastaba con una semana sin éxito para que tú también entraras en la categoría de posiblemente prescindible. Entonces te encontrabas mendigando médula en las sombras, intentando demostrar que tu lanza se partió, que el viento cambió, que el antílope te hizo un gesto raro y nadie te creía. Porque mientras tú explicabas, otro llegaba con carne caliente y se llevaba todas las miradas. Las únicas formas de redimirte eran cazar algo legendario o morirte de forma útil, por ejemplo, cayendo de un acantilado con una cabra gorda en brazos. Al menos entonces decían que murió como un proveedor, pero si no, tu final era más común, flaco, callado, ignorado. La tribu seguía, tú no. Y nadie lloraba por quien no trajo carne. Si creías que el amor en el Paleolítico olía a flores silvestres, piel de ciervo recién curada y humo de fogata romántico, es porque no has olido jamás a un humano que lleva 3 inviernos sin tocar el agua, flotándose hongos entre los dedos del pie y creyendo sinceramente que ese aroma a muerte fermentada es su esencia natural. En la edad de piedra, el perfume del deseo era una mezcla entre sudor rancio, grasa de mamut, aliento a rata cruda y un toque elegante de moho cavernoso. No es que a la gente no le gustara bañarse, es que no sabían que podían.
El agua era para beber o morir, no para derrocharla en tonterías corporales. Además, si te metías en un río demasiado tiempo, podías salir con una anguila en la ingle o congelado como estatua tribal. Así que la higiene era opcional, y la opción era no. Eso convertía al olor corporal en una herramienta de seducción, literalmente. Cuanto más fuerte olías, más vivo estabas. Si tu hedor podía espantar a un buitre, entonces eras candidato a la reproducción. Algunos incluso se frotaban con tripas de pez para atraer pareja, porque se creía que el olor a carne significaba éxito. Y el éxito era afrodisíaco. Las axilas eran santuarios bacterianos. Las ingles, invernaderos de vida microscópica. Y el aliento, un recordatorio constante de que no existía la pasta dental, solo ramas masticadas, y la esperanza de que la otra persona estuviera igual o peor. Besarse no era una práctica común, pero compartir el mismo trozo de médula ya era casi una boda. Si alguien te dejaba olerle el cuello sin gruñir, estabas avanzando. Si no te empujaba cuando le rascabas la espalda con una piedra, ya había química. Los hongos en la piel eran tan normales que muchos los consideraban decoración, e incluso se decía que ciertos colores significaban fertilidad. Si tus pies parecían una esponja mohosa, podías tener una pareja para toda la temporada de lluvias. Había quienes se envolvían en pieles sin curar durante semanas, y cuando las abrían para el acto romántico, salía una bocanada de gas que podía dejar inconsciente a un ave. Y aún así, eso era pasión. La idea de que alguien se enamorara de tu interior era absurda. Tu interior probablemente también olía mal. El amor era una combinación de resistencia nasal y tolerancia visual. Si podías mirar a alguien mientras se sacaba piojos del sobaco y aún así sentir algo parecido al interés, eso era verdadero afecto paleolítico. En algunas tribus se creía que el sudor aumentaba el deseo. Así que los pretendientes se sentaban horas bajo el sol antes de acercarse a su objetivo. Llegaban chorreando, brillando como focas grasientas, y si la otra persona no vomitaba, se consideraba un sí. La prueba final de compatibilidad era dormir juntos sin asfixiarse mutuamente. Si lograbas pasar una noche entera sin que el olor del otro te sacara lágrimas, había potencial. El problema era que el amor también era efímero. Bastaba con que alguien encontrara un hueso más grande, una cueva con menos murciélagos, o simplemente se cansara de tu olor para que el romance terminara con un gruñido y media costilla rota. Y no había canciones de despecho, solo silencio, olor a humedad y hongos creciendo donde ya no llegaba el sol. Así que sí, el amor en la edad de piedra existía, pero más que un sentimiento, era una cuestión de narices fuertes, estómagos entrenados y la capacidad de encontrar belleza en alguien cubierto de costras, ceniza y fluidos no identificados. Porque si te soportaban oliendo así, eso ya era amor eterno. Dormir en el Paleolítico no era un momento de paz, era un deporte extremo. Si conseguías cerrar los ojos durante más de 5 minutos sin que algo te mordiera, te orinara o te declarara su amor en forma de mordida en la oreja, podías considerarte afortunado, porque dormir, como concepto cómodo y reconfortante, no existía. Lo que había era agotamiento puro, rendición muscular y un parpadeo prolongado en medio del caos. El lugar más común para dormir no era una cama, ni una piel suave de ciervo extendida frente al fuego. Era el suelo, frío, rocoso, lleno de pulgas, astillas, arena húmeda y cosas que se movían sin permiso. Si eras lo suficientemente hábil, te ganabas un rincón de cueva con menos murciélagos, pero eso no garantizaba nada. Los piojos eran compañeros permanentes. Vivían en tu cabello, tu ropa si tenías, tus cejas y en sitios que hoy preferimos no imaginar. Rascarse por las noches era tan común que algunos se turnaban para hacerlo mutuamente y evitar perder dedos por rasguños mal dirigidos. Las pulgas hacían maratones en tu espalda,
y los chinches se escondían en las grietas de la roca, esperando que te relajaras para hacerte caviar. Y aún así, el verdadero problema no era la fauna microscópica, sino la macrofauna con colmillos que ululaba en la distancia. Hienas, lobos, osos, felinos con mal carácter y peor dentadura. Dormir era exponerte, era bajar la guardia. Por eso muchos lo hacían a medias, un ojo cerrado, el otro escaneando sombras. Algunos desarrollaban la habilidad de dormitar de pie, apoyados en una lanza, por si había que correr sin tiempo a ponerse los taparrabos. Los ronquidos estaban mal vistos, atraer sonidos era atraer muerte, así que los que roncaban dormían más lejos, o directamente eran empujados hasta que callaban, a veces para siempre. El sueño profundo era un lujo reservado para los niños exhaustos, los ancianos resignados o los que estaban lo suficientemente enfermos como para que ya no les importara morir. El resto aprendía a sobrevivir a base de microsueños, esos parpadeos largos en los que soñabas que cazabas algo y al despertar eras tú el que estaba en el menú. El fuego era tu único aliado, pero también tu traidor. Daba calor y alejaba bestias, sí, pero también emitía humo que te hacía lagrimear, asfixiarte o, en el peor de los casos, toser tan fuerte que delatabas tu posición a medio valle. Y si alguien no reponía leña, el fuego moría, y con él tu seguridad. Por eso, el que se dormía sin turno de guardia se ganaba un garrotazo preventivo. Algunos intentaban cubrirse con pieles, pero eso también significaba compartir parásitos, humedad corporal y los secretos más oscuros de la fermentación humana. Despertar empapado en sudor, orina de bebé, saliva ajena o simplemente con la mejilla pegada a un hongo no identificado era parte del proceso. Había quienes hablaban dormidos, y eso era peligroso. Una frase mal dicha podía interpretarse como una profecía o una confesión, y acababas en el exilio por revelar en sueños que el jefe olía a queso podrido. El concepto de sueño reparador era inexistente. Dormías porque te desmayabas, y te despertabas porque algo te picaba, te chillaba o intentaba comerte. La única ventaja era que nadie esperaba de ti que tuvieras buena cara por la mañana. Si abrías los ojos y aún tenías los dedos completos, ya era un buen día. Había rituales antes de dormir. Sí, apilar piedras en la entrada, contar historias de muertos recientes para espantar a los vivos, poner un hueso afilado junto al pecho por si había que improvisar una defensa. Algunos se untaban con barro o excremento para oler peor que los depredadores y pasar desapercibidos. Funcionaba a veces. Dormir en grupo era la norma, no por cariño, sino por calor. Se hacían montones humanos donde el más flaco acababa debajo con suerte, el más gordo arriba, y el que roncaba fuera, a la intemperie, con las hienas. Así que sí, dormir era una necesidad, pero también una condena. Cada noche era un examen de resistencia, cada despertar un milagro. Y si algún día lograbas dormir 8 horas seguidas, sin sobresaltos ni mordiscos, probablemente ya estabas muerto. Porque sólo así, en el Paleolítico, se descansaba de verdad. Ser considerado adulto en el Paleolítico no tenía nada que ver con cumplir años, porque nadie los contaba. No había tartas, ni velas, ni regalos. Había golpes, hambre, gritos y algún hongo alucinógeno para aderezar el trauma. El momento en que te decían que ya eras mayor solía coincidir con la época en que podías cargar algo más pesado que un palo sin desmayarte, o cuando tu voz sonaba más como gruñido de oso que como chillido de ratón. Ese era el aviso, el rito venía. Y créeme, lo recordabas toda tu miserable vida porque era diseñado para eso, para dejarte cicatrices, tanto físicas como mentales. El entrenamiento empezaba con ayuno, te dejaban varios días sin comer nada más que aire, raíces insípidas y tu propia desesperación. Después te llevaban a un claro del bosque, te pintaban con barro, sangre de cabra
o cualquier fluido que estuviera a mano, y comenzaba la diversión, carreras descalzos sobre piedras afiladas, saltos a ríos helados, golpes en el cuerpo para fortalecer, y todo eso mientras alguien te gritaba algo incomprensible sobre ser digno de la tribu. La palabra dolor era casi un eufemismo. Lo que sentías era más bien una conversación íntima con la muerte. Si sobrevivías al primer día, llegaba la fase de resistencia. Te dejaban en el bosque a dormir solo, con un palo romo y la instrucción de vuelve si puedes. Entre los sonidos de hienas y tus propios chillidos, aprendías rápido a escuchar cada crujido como si fuera tu sentencia final. Pero el plato fuerte venía con los hongos. Sí, los hongos eran el examen final. Te hacían comer setas alucinógenas que parecían vómito petrificado y luego te dejaban mirando el fuego mientras tu cerebro veía mamuts bailar, piedras hablar y tus ancestros diciéndote «corre, idiota, corre». Algunos se iluminaban y decían que habían visto el espíritu del valle. Otros simplemente vomitaban hasta desmayarse. Y si no sobrevivías, bueno, eras un sacrificio aceptable. Porque ser adulto en el Paleolítico no era un premio, era una condena con derechos. Tenías que demostrar que podías aguantar dolor, hambre, frío y el odio de los insectos sin llorar. Y si llorabas, te dejaban otra semana en el bosque. Los ritos incluían marcas en el cuerpo, cortes con cuchillos de piedra para dejar cicatrices decorativas y en algunos casos arrancarte un diente para ver si podías sonreír sin parecer idiota. Otros te hacían sostener brasas en las manos o ponerte una piedra sobre la cabeza durante horas mientras te golpeaban con ramas, todo para que aprendieras a no mover un músculo ni quejarte. Y por si no era suficiente, cuando volvías de todo eso, la tribu te miraba con una mezcla de orgullo y burla. Este sobrevivió, pero no sabemos cómo. Algunos presumían de las cicatrices como trofeos. Otros simplemente se escondían para lamer sus heridas. No había medallas ni títulos, solo la amarga sensación de que ahora podías morir de formas más gloriosas, cazando un mamut, cayendo de un acantilado o sirviendo de cebo para hienas, porque el objetivo del rito no era que fueras más fuerte, sino que supieras que el dolor era tu compañero de viaje. Y si lograbas volver vivo y con todas las extremidades en su sitio, ya eras oficialmente adulto, hasta que alguien te recordaba que ahora debías salir a cazar con los demás. Y ahí sí, el verdadero miedo empezaba. Después de tantas noches oliendo a cebolla humana, durmiendo sobre piojos comunales y roncando entre ronquidos, había que compensar esa vida amorosa con algo que diera sentido al hambre, al frío y a las infecciones compartidas, la promesa de carne. Porque sí, querías querer, pero también querías masticar algo que no llevara tierra, pelo o patas todavía en movimiento. Y así llegaba el momento más esperado y temido, la gran cacería. Nadie hacía discursos motivacionales ni mapas estratégicos, solo uno señalaba al horizonte y gruñía mamut, y todos salían corriendo detrás con lanzas torcidas, pies descalzos y la idea suicida de que esta vez sí volverían con algo más que rasguños. Porque sí, ir a por un mamut sonaba heroico, hasta que recordabas que ese bicho pesaba 6 toneladas, tenía colmillos más largos que tu infancia y el mal carácter de alguien que ha vivido 20 inviernos sin fuego. Pero no importaba, estabas rodeado de entusiastas con hambre y piedras afiladas que creían que gritar muy fuerte compensaba la falta de cerebro. El plan, acorralarlo, lanzarle piedras, gritar mucho y rezar que no se diera la vuelta. Spoiler. Siempre se daba la vuelta. Y ahí comenzaba el espectáculo, porque si pensabas que el mamut era lento por ser grande, estabas igual de perdido que el que creyó que el fuego no quemaba si le hablabas bonito. El mamut embestía, bufaba, te olía desde lejos y te lanzaba por los aires como si fueras una ramita seca. A uno lo arrojó tan lejos que cuando lo encontraron pensaron que era parte de otra tribu. Una vez pisó a uno de los tuyos y se necesitaron 3 lunas para rasparlo del suelo. No quedó ni el nombre.
Cazar un mamut era básicamente firmar tu certificado de defunción con una lanza de juguete. Las trampas eran ridículas, hoyos que acababan llenos de tus propios compañeros, lanzas que se partían al contacto con el aire, escondites que no ocultaban ni tu sombra. El animal te miraba con esa resignación prehistórica de quien ya sabe que vas a fallar. Y cuando por milagro lograbas herirlo, el verdadero calvario comenzaba a seguirlo durante kilómetros, deshidratado, con ampollas en los pies y hambre de 3 inviernos, solo para llegar y ver cómo se desplomaba muerto, justo a tiempo, para que una manada de hienas lo encontrara antes que tú. Y esas sí sabían organizarse. Chillaban, mordían, se repartían la carne como si fueran el consejo de ancianos del valle, y tú te quedabas mirando cómo tu cena se transformaba en su desayuno. Si alguna vez el grupo lograba matarlo antes que las hienas, el siguiente infierno era cortarlo. Porque dividir 6 toneladas de carne con cuchillos de piedra roma era como afeitar un mamut con una hoja de césped. Días enteros, el olor a sangre atrayendo a todo lo que respiraba, los mosquitos celebrando como en festival, y tú con los dedos congelados y la lengua colgando, preguntándote por qué no te quedaste recolectando bayas. Y claro, no podías llevar todo el animal de vuelta, así que dejabas la mitad, y alguien siempre preguntaba por qué no trajiste el cerebro o los colmillos, como si hubieras tenido opción. Pero lo peor era volver con las manos vacías, porque ahí sí no había excusas. El que no cazaba no comía. Nadie te preguntaba si estabas herido, si corriste más que los demás, si casi mueres aplastado. Solo te miraban como a un perro mojado, uno que no sirvió, uno que gastó energía sin devolver carne. A veces ni insultaban. Simplemente no te daban nada. El castigo más eficaz no era la muerte. Era el olvido y el estómago vacío. Te sentabas a un lado, viendo cómo repartían la grasa, la médula y hasta las pezuñas, mientras tú masticabas corteza y fingías que era sabrosa. Nadie te decía la próxima será mejor, porque sabían que probablemente no habría próxima. A la tercera sin cazar, ya eras más útil como leña que como cazador. En resumen, intentar cazar un mamut era como jugar a la ruleta rusa con un animal que tenía mejor puntería que tú, más músculo y menos paciencia. Y si alguna vez te ofrecían un palo y te decían, vamos a cazar, tenías 2 opciones: correr con los demás y rezar no ser el primero en morir, o correr en dirección contraria y aceptar que tu dieta ahora consistiría en raíces y orgullo tragado. Porque en el Paleolítico, el mamut ganaba casi siempre. Y tú, si sobrevivías, aprendías lo esencial: no existe gloria si no puedes digerirla. Podías esquivar un mamut, trepar un árbol para huir de un león cavernario o esconderte de los caníbales de la tribu vecina, pero si venía una tormenta mal puesta, te jodías. Porque en el Paleolítico, el clima era el verdadero depredador, sordo, ciego, implacable y sin sentido del humor. No necesitaba colmillos, solo viento. No cazaba, solo existía. Y eso bastaba para congelarte el alma. Literalmente, mientras tus dedos se volvían estalactitas inútiles colgando de un cuerpo que ya había dejado de luchar. Las estaciones no se anunciaban, te golpeaban. Una semana llovía barro y gusanos. La siguiente un sol tan ardiente que tus tripas intentaban coserse solas. No había ropa para el frío. Había pieles mal curtidas que olían a cordero muerto desde la semana pasada. Y si tenías suerte, no estaban llenas de garrapatas. Dormías en cuevas donde la humedad era tanta que parecía que te abrazaban hongos. Te despertabas empapado en sudor o en escarcha, dependiendo de si el clima quería hervirte o momificarte. El invierno, por ejemplo, era un evento con la misma alegría que una sentencia de muerte. Te acurrucabas junto a otros cuerpos temblorosos alrededor de un fuego miserable, que no sabía si calentarte o morirse también. Si llovía durante 3 días, el río subía, tu cueva se inundaba, tu cama de musgo flotaba, y tú despertabas rodeado de ranas preguntándote si esa sería tu tumba húmeda. ¿Verano?
Ah, ese infierno. Las moscas se convertían en plaga bíblica. El olor a carne humana alcanzaba niveles tóxicos y los insectos encontraban todos los rincones húmedos de tu anatomía para reproducirse. Las quemaduras solares no eran anécdotas de playa, eran heridas abiertas. Y si tenías la osadía de quedarte dormido bajo el sol, despertabas medio cocido y compartido entre hormigas. El viento, ese traidor invisible, era capaz de arrancarte las pieles, hacer volar el fuego y meterte tierra en todos los orificios corporales disponibles. A veces era tan fuerte que tiraba árboles encima de las chozas o lanzaba rocas cuesta abajo justo cuando ibas a orinar. Las lluvias ácidas no existían aún, pero nadie te lo decía mientras tu piel ardía al contacto con el agua sucia llena de excremento animal. El granizo era otra comedia trágica. Te golpeaba con piedras heladas del tamaño de nueces, mientras tú intentabas protegerte con una hoja de mamut que se rompía al primer impacto. Cambios de temperatura. Un día estabas con fiebre por insolación, al otro, con hipotermia porque una nube decidió morirse encima tuyo. Y como no tenías calendario, meteorólogo ni notificación en el móvil, simplemente salías y rezabas para que el cielo no te odiara ese día. Pero te odiaba, siempre te odiaba. No existía el mal tiempo, existía solo el clima. Punto. Y el clima era un asesino pasivo-agresivo que primero te debilitaba, luego te enfermaba y finalmente dejaba que alguna fiera terminara el trabajo. Muchos morían no por las garras del lobo, sino por la fiebre que te daba tras dormir 3 días seguidos sobre suelo mojado con resaca de hongos. Oeste porque tu ropa se congelaba en medio de la noche y al intentar moverte se quebraba como galleta vieja. Las epidemias no empezaban con virus, empezaban con frío, lluvia y un resfriado mal curado. Y después toda la cueva estornudaba hasta morir. El chamán decía que eran los espíritus del cielo. Tú sabías que simplemente no tenías manta. Pero lo peor no eran las muertes. Eran los días enteros donde solo sufrías, donde el barro llegaba a las rodillas, donde no podías hacer fuego, donde los dedos no respondían, donde los pies eran ampollas vivientes y la nariz sangraba del aire seco o se caía a pedazos de congelación. Días en los que el cielo se burlaba de ti con sol envenenado por la mañana y neblina asesina por la noche, y así aprendías que el clima no era algo que pasaba. Era algo que te pasaba por encima, y por eso, en el Paleolítico, cada vez que el cielo se ponía gris, tú temblabas, no por miedo, por fiebre. Porque mientras el mamut te pisaba una vez, el clima te pisaba todos los días. Y ni siquiera dejaba huella. Tu cueva no era un hogar, era un hotel sin estrellas, pero con huéspedes permanentes que no pagaban, no pedían permiso y encima te dejaban regalos bajo la piel, empezando por los piojos, esos pequeños estilistas involuntarios que rediseñaban tu cuero cabelludo cada noche con picaduras en forma de arte abstracto. Si alguien tenía el pelo limpio, era sospechoso, porque en el Paleolítico la suciedad era estatus y la infestación señal de pertenencia. Las pulgas hacían maratones entre tus costillas, los chinches organizaban fiestas en tu cuello, y las garrapatas eran las únicas que se quedaban hasta el amanecer, aferradas como suegras en banquete. Dormías sobre pieles de animales que llevaban más cadáveres encima que un cementerio y más ácaros que un colchón de segunda mano del siglo XXI. Cada noche era una ruleta de picor, cada despertar una lotería de bultos y cada intento de rascarte un acto de desesperación más que de higiene. El concepto de limpio no existía, solo había distintos grados de mugre que se medían por la cantidad de animales que salían corriendo cuando te sacudías la cabeza. Los escorpiones compartían espacio contigo y eran los únicos inquilinos que al menos no te chupaban la sangre, aunque su picadura te dejaba temblando durante días y con alucinaciones de que el cielo era una piedra gigante que quería aplastarte. Las ratas eran las verdaderas reinas del lugar. Caminaban sobre ti como por la alfombra roja,
se robaban los restos de tu cena, y si te veían dormido, dudaban un poco antes de no comerse tu oreja. La convivencia era tan íntima que ya no sabías si los chillidos nocturnos eran tuyos, de tu vecino o del ratón que vivía en tu barba. Si alguna vez sentías un cosquilleo en la espalda, no era emoción, era un desfile. Y si te atrevías a intentar limpiar tu rincón de cueva, tus compañeros te miraban como a un traidor. Vas a expulsar a los únicos que te dan compañía constante. Porque sí, los parásitos al menos estaban ahí, siempre más fieles que tu clan. Cuando alguien decía que tenía fiebre, no era por enfermedad, era porque dormía encima de un nido de bichos que le hervían la sangre. Y si sobrevivías a la noche sin que ningún insecto pusiera huevos en tus oídos, se consideraba un triunfo espiritual. El chamán incluso recomendaba dormir sobre estiércol seco para ahuyentar a los malos espíritus, lo cual no funcionaba, pero al menos alejaba a los humanos, y eso ya era ganancia. Nadie hablaba de limpieza. Se hablaba de aguante, de cuántas mordidas podías contar antes de que tu piel pareciera un mapa topográfico. Si te quejabas, te daban un hueso para rascarte. Si llorabas, te decían que así crecías más fuerte. Y si te rascabas tanto que sangrabas, te untaban barro y decían que eso curaba todo. Porque sí, tu cueva era un spa del infierno, donde el tratamiento incluía exfoliación a base de picaduras, masajes involuntarios de lombrices y aromaterapia con olor a orina de rata. Bienvenido al wellness paleolítico, sin citas, sin batas y con pulgas VIP incluidas. Tu cueva no era un búnker, era una grieta optimista. Y si no sellabas bien la entrada con piedras, de verdad bien, no esa montaña de huesos y ramas podridas que llamabas puerta, te arriesgabas a una visita nocturna de las criaturas más simpáticas del Paleolítico, las hienas. Esos adorables perros risueños con mandíbula hidráulica, apetito insaciable y cero respeto por tu sueño ligero. Ellas no tocaban la puerta, entraban como Pedro por su casa, se resbalaban en tu orina, olfateaban tu aliento y decidían si valías más como almohada o como tentempié. Dormir con la boca abierta era básicamente una invitación a que te revisaran las amígdalas con la lengua. Y no hablamos de uno o dos mordiscos accidentales. Hablamos de dentelladas estratégicas en pantorrillas, nalgas, orejas y en los casos más dramáticos, narices desaparecidas misteriosamente al amanecer. Porque claro, una hiena hambrienta no distingue entre un hueso viejo y tu espinilla. Los niños eran los primeros en pagar el precio de la falta de arquitectura defensiva. Si tu hijo dormía cerca de la entrada, era básicamente una ofrenda al dios del me olvidé de apilar las piedras. Y si lloraba, peor, el llanto era como sonar una campanita de cena para las hienas del vecindario. Incluso había ancianas que decían poder predecir las visitas por el olor del aire. Spoiler, fallaban. Siempre. Por eso en cada tribu había uno al que le faltaba un dedo del pie, o una oreja, o un pedazo de historia que nunca quiso contar. Decían me caí en el río, pero todos sabían que era la firma de una hiena malhumorada que no encontró algo mejor. Algunos intentaban dormir con antorchas, pero se quedaban sin oxígeno o prendían fuego a la cueva. Otros lo intentaban con orina de lobo como repelente. Resultado, dormías apestando a zoológico y seguías despertando sin dedo. Había quien se colgaba del techo en una hamaca de tripas secas, pensando que las hienas no trepaban. Spoiler 2, sí lo hacían. Y si no podían, se turnaban para reírse abajo hasta que tú te caías de puro miedo. Lo peor era cuando te despertabas con un mordisco y no sabías si era una hiena o tu primo sonámbulo. La confianza se perdía rápido. Cada noche era una vigilia. El sueño profundo era una leyenda. Y los que decían, yo duermo como piedra, a menudo amanecían como fósil. Así que sí, querido troglodita, si creías que tus enemigos eran el hambre o el frío, te equivocabas. El verdadero peligro era tener una entrada sin cerrar,
una tribu que roncaba y una hiena con insomnio y hambre de carne tibia. El arte rupestre era la única forma de expresión que no terminaba en gritos o fracturas, y aún así tú no participabas, no porque no tuvieras alma de artista, sino porque el alma no te servía para nada si no cazabas o encendías el fuego a la primera. Pintar bisontes gigantes con pigmento de bayas fermentadas era privilegio de unos pocos, los que sabían distinguir un lomo de mamut de una piedra, los que no estornudaban al inhalar carbón molido, los que tenían pulso y, sobre todo, los que no morían antes de secarse la pintura. Las paredes de las cuevas eran como las redes sociales de aquel tiempo, y tú ni siquiera tenías cuenta. El espacio estaba reservado para visionarios, cazadores con buena puntería y algún que otro loco con delirios místicos. Nadie te prestaba ocre si no habías traído médula ese día. Nadie quería que dibujaras si tus siervos parecían murciélagos golpeados. Y si por algún milagro lograbas colar tu firma en una esquina, una mano soplada en negativo o un garabato sospechoso, al día siguiente alguien la cubría con algo más digno, como un jabalí lanzando rayos por los ojos o una figura humana con 6 brazos más creíble, decían. Mientras otros decoraban la historia con líneas torcidas y animales imposibles, tú estabas afuera recogiendo estiércol seco o intentando pescar con una lanza rota. Cada trazo en la roca era un intento de eternidad, y tú eras apenas una nota al pie que nadie escribía. El chamán decía que las pinturas hablaban con los espíritus, que cada ciervo dibujado traía 10 reales, y que si el trazo era curvo llovería. Tú sospechabas que simplemente le gustaba pintarrajear mientras los demás pasaban hambre, pero no decías nada, porque decirlo significaba ser el que interrumpe la conexión con el más allá, y eso te ponía en la lista de los próximos voluntarios para una caminata sin retorno. En el fondo, envidiabas a los pintores, no por su talento, sino porque estaban a cubierto, con la excusa sagrada de estar creando algo importante. Mientras tú te rascabas los piojos y esperabas que alguien te diera un trozo de raíz, ellos debatían si el bisonte debía tener 3 patas o 4, si el espíritu del valle prefería rojo o marrón, y si era mejor dibujar el fuego o solo sugerirlo con líneas abstractas. A veces intentabas colarte en la conversación. ¿Y si le ponemos alas al ciervo?, decías. Te miraban como si hubieras sugerido comerse al chamán. Pintar era cosa seria, y tú no dabas el perfil. Ni estabas loco, ni tenías suficiente fiebre, ni habías ingerido hongos suficientes como para que tus visiones fueran consideradas válidas. Así que volvías a lo tuyo. Masticar corteza, dormir con un ojo abierto y preguntarte si algún día tu existencia sería digna de un trazo en piedra. Irónicamente sí lo fue, pero no como tú esperabas. Muchos años después, en el rincón más húmedo de la cueva, apareció una figura desproporcionada, con cabeza enorme y patas cortas. Nadie sabía quién la había hecho, pero todos coincidieron en que parecía a ti. Ahí estabas, en el fondo, como broma, como ejemplo de lo que no hacer, como leyenda ridícula para asustar a los niños. Si no cazas, acabarás como ese dibujo raro del rincón. Así te recordaban, no por tu fuerza ni tu ingenio, ni tu aportación a la tribu, sino por tu incapacidad de sostener un pincel de hueso sin temblar. El arte rupestre era la gloria de unos pocos, y la condena silenciosa de los demás. Cada línea contaba una historia, menos la tuya, porque para dejar huella en piedra había que valer la pena. Y tú, con tus manos torpes, tu tos persistente y tus ciervos sin cuello, simplemente no clasificabas. En el Paleolítico, pintar no era un hobby, era un privilegio, un misterio, un riesgo incluso, porque mientras tú salías a cazar con un palo medio quemado o a recoger raíces entre caca de jabalí, había alguien que entraba a la cueva más profunda, más húmeda, más peligrosa y se ponía a dibujar bisontes en la pared, como si tuviera un contrato con el más allá. Y lo peor es que todos lo respetaban,
porque ese que pintaba no era cualquiera. No, era el elegido, el chamán del pigmento, el que hablaba con los espíritus usando carbón, saliva y grasa de tu primo muerto. Y tú mirabas, con la boca abierta, con frío, con sarna, pero en silencio, porque interrumpir al pintor era como escupirle en la cara a los dioses. El arte rupestre no se hacía por estética, se hacía para que lloviera, para que nacieran crías, para que no murieras congelado en mitad de la noche. Cada línea tenía intención, cada trazo era una súplica, un contrato simbólico con ese universo cruel que te lanzaba pedradas en forma de tormentas, cólicos y dientes podridos. Por eso, si sabías dibujar, te trataban como a un semidios, te daban el mejor pedazo de tuétano, te dejaban dormir lejos del tipo que roncaba como oso herido, y a veces incluso te perdonaban no salir a cazar. Porque claro, tú estabas en comunión con los ancestros. Pero si eras como el resto, si tus bisontes parecían cucarachas y tus manos no sabían más que rascarse piojos, entonces observabas desde la sombra. Si es que no estabas muerto, porque muchos nunca llegaban a ver un mural, entre una infección, un desliz por un barranco, o una piedra que cayó justo cuando no debía, el acceso al arte no era para todos. Era como el wifi en los moteles baratos. Sabías que existía, pero rara vez te conectabas. Algunos decían que los dibujos eran hechos en trance, que el pintor tomaba hongos, se metía en la cueva más oscura, y entre vómitos y gritos comenzaba a plasmar en las paredes lo que veía del otro lado. Otros simplemente creían que era el único que sabía usar ambas manos sin romperse un dedo. Pero todos coincidían en algo: no se tocaban esas pinturas. No se borraban, no se criticaban, porque si el bisonte quedaba feo y al día siguiente se moría un niño, todos sabían a quién culpar, al bocazas que dijo: no me gusta cómo quedó la pata. Y entonces, adivina qué. Nuevo sacrificio, nuevo grito, nueva grieta. Había reglas, normas no escritas sobre cómo se entraba, quién podía estar presente y en qué posición. Algunos grupos exigían ayuno previo, otros pedían abstinencia de todo: comida, sexo, palabras. Entrabas desnudo, temblando, y si tenías suerte, volvías con una visión, o con un esguince, o con la certeza de que nunca más querías oler guano de murciélago. Las pinturas servían también como memoria. Allí quedaban las batallas, las cacerías, las tragedias, pero también los mitos, las historias que se contaban para explicar por qué el cielo lloraba o por qué la abuela empezó a hablar con piedras. Cada trazo era un testamento sin firmas, y tú, que apenas sabías hacer una línea recta sin babearte, sabías que nunca ibas a estar en esa pared. Como mucho, tu sombra, o tu huella. Si alguien te usaba como plantilla sin preguntar, porque no todos dibujaban. Pero todos querían ser dibujados. Era el único camino a la eternidad, porque no había tumbas, ni lápidas, ni redes sociales. Solo una cueva, una antorcha y un pigmento oxidado que tal vez, solo tal vez, duraría más que tu cuerpo comido por gusanos. Así que te quedabas quieto, observando, con hambre, con fiebre, con una pulga en el ombligo, pero en silencio, porque ese momento era sagrado. Y si tenías suerte, si respirabas bajito y no estornudabas justo cuando el artista hacía la línea del ciervo, podías ver cómo se abría una ventana a un mundo más allá del barro. Un mundo donde no eras solo otro cuerpo desechable, sino parte del relato. Aunque fuera como fondo, aunque solo fueras la inspiración del jabalí con cara de susto. En el Paleolítico los artistas no firmaban sus obras, pero tampoco necesitaban hacerlo, porque todos sabían quién las había hecho. Y si tú no sabías, entonces era porque estabas muerto. Mientras tú seguías observando esas paredes cubiertas de líneas, manchas y manos estampadas como fantasmas ancestrales, no podías evitar preguntarte quién había inventado esas historias. ¿Quién decidió pintar un bisonte con 3 patas,
un hombre con cabeza de ave, o un círculo que tal vez era el sol, o una piedra con ego. Alguien tenía visiones. Alguien veía lo que otros no veían. Alguien, incomprendido pero obedecido, que murmuraba cosas raras y coleccionaba dientes, era quien guiaba los miedos de la tribu, el chamán. No era exactamente un médico, ni un sacerdote, ni un artista. Era una mezcla peligrosa de todo eso, con mirada extraviada y un bastón lleno de plumas, hongos secos y escamas. Si te dolía algo, la cabeza, el espíritu, el alma o la pierna mordida por un jabalí, no te mandaban a descansar, te mandaban con él. Y ahí empezaba el verdadero viaje, porque el tratamiento del chamán no consistía en infusiones suaves ni consejos maternales. Era otra cosa, algo que incluía cantos guturales, golpes rítmicos con huesos de roedor, y por supuesto sapos. Sí, sapos, no para mirarlos, para chuparlos, para exprimirlos, para hacer que sus toxinas te sacaran del cuerpo o de la vida. A veces te cubría de barro y te hacía bailar desnudo bajo la lluvia, mientras él giraba sobre sí mismo, gritando fuera, espíritu de la diarrea. Otras veces simplemente te untaba médula podrida en la frente y te dejaba encerrado en una cueva a oscuras durante 3 días. Todo dependía del humor del chamán y del número de visiones que había tenido esa semana. Sus diagnósticos eran infalibles porque nadie se atrevía a contradecirlo. Si mejorabas, era gracias a su magia. Si morías, era porque el mal ya estaba demasiado dentro de ti. Él nunca fallaba, solo tú. Y aunque pareciera un demente, era respetado, porque conocía cosas que otros no, porque había sobrevivido a la fiebre, a los hongos y a sí mismo. Y porque, de algún modo, siempre regresaba de esas caminatas solitarias con un nuevo canto, una nueva planta o un sapo con cara de revelación. A veces tomaba niños para enseñarles, o para usarlos en experimentos. A veces intercambiaba hijos con otros clanes para renovar la energía. Y nadie decía nada, porque era el chamán, el único que podía hablar con el cielo sin que lo partiera un rayo. El único que podía explicar por qué llovía cuando bailabas en círculos, o por qué el jefe tenía dolor de estómago después de comer carne azul. Y tú, si tenías fiebre o veías manchas en el aire, no huías, ibas a él. Aunque eso significara beber orina fermentada con raíces, o que te hicieran tragar un escarabajo mientras te cantaban al oído con voz de ultratumba, porque si sobrevivías, era magia. Y si no, bueno, al menos había servido para afinar la receta, porque en el Paleolítico el chamán no te curaba, te ofrecía un espectáculo con consecuencias inciertas, pero cuando no había nada más, era mejor que morirse en silencio, o peor, sin que nadie bailara por ti. Y así terminó tu historia, con un crujido sospechoso, medio pie hundido en barro apestoso, un grito que nadie escuchó, porque todos estaban ocupados corriendo del oso, y una muerte tan poco heroica que ni los cuervos se pelearon por tu hígado. ¿Tu legado? Un hueso mal conservado, una mandíbula rota y una lanza que no acertó ni una vez en toda tu miserable carrera de cazador. Te encontraron siglos después, en posición fetal, con la expresión universal de «ay, no era por aquí». Te pusieron en una vitrina con luz tenue y un cartelito que decía individuo masculino de entre 20 y 40 años, probablemente muerto por estupidez. Eso fue todo. No hubo luto, no hubo canto tribal, nadie pintó tu cara en una roca, el chamán ni se dio cuenta. Tus amigos, bueno, ni siquiera sabían tu nombre. Porque, spoiler, nadie tenía nombre. Como mucho eras el que olía raro, o el que siempre traía hongos malos. Y ahora, siglos después, mientras una excursión de niños lanza chicles en tu urna de museo, tú eres un ejemplo pedagógico de lo que pasa cuando corres hacia el mamut en vez de alejarte. Tu cráneo ilustró 3 libros de texto, inspiró una serie documental que nadie vio y apareció en un PowerPoint que un profesor olvidó cerrar antes de poner música. Felicidades, tu existencia fue útil,
pero con siglos de retraso. Y eso si no confundieron tus huesos con los de un perro prehistórico, porque créeme, pasa más de lo que imaginas. En resumen, tu paso por el mundo fue breve, doloroso y básicamente inútil. Pero míralo por el lado positivo, ahora formas parte de la historia. Literalmente, parte del fondo de una vitrina en una sala sin aire acondicionado. Y si alguien en algún rincón del mundo, al ver tu fémur polvoriento dice, «Uf, qué suerte que no nací en esa época», ya hiciste más por la humanidad que todos los chamanes juntos. Así que sí, amigo de los pantanos, caído sin gloria, pionero del error evolutivo, si sigues escuchando esto desde el más allá digital, deja tu like, comenta. Yo también morí en un barrizal y suscríbete al canal antes de que algún arqueólogo te etiquete como objeto no identificado. Porque peor que morir en el Paleolítico es morir sin wifi.